más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Segunda de Corintios, capítulo 11, ya estamos en el capítulo 11 de Corintios, de Segunda Corintios, versículo 1 al versículo 6. Leemos y luego oramos. Dice así la palabra del Señor, usted tenga ahí abierto. Para los que han venido por primera vez, ahí se le ha entregado un bosquejo para que usted pueda seguir lo que vamos viendo en el sermón y también para que usted se lleve a su casa para que lo pueda volver a mirar, a estudiar y a remarcar lo que le ha llamado la atención. ¿Está bien? Dice así la palabra del Señor. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Oramos y luego vamos a la palabra. Padre, te damos gracias por este momento que podemos compartir tu palabra. Dame la sabiduría, la gracia para poder explicar cada concepto, que cada uno de mis hermanos pueda comprender, entender, y una vez que lo puedan comprender, creerlo y vivirlo en sus vidas espirituales. Señor, ayúdanos, danos entendimiento y que podamos ver a Cristo en todo lo que vamos a ver hoy. Guíanos en todo momento, amado Señor. Amén. Bien, el título del sermón de hoy es Algunas cosas no se pueden tolerar. Hay algo que las personas, desde que comienzan en su vida, van conviviendo muchas veces, ¿no? Desde que son pequeños. Es el hecho de recibir advertencias. Creo que a todos nosotros nos pasa de que desde chiquitos empezamos a recibir advertencias. Algunas son auditivas, ¿está bien? Cuando vos sos chiquitito, lo primero que escuchás de la mamá, del papá, ¿qué te dice? Te vas a caer, no, te vas a caer, ¿no? Te dicen, no salte en la cama, te vas a caer. Y algunas otras que son un poquito más raras, ¿no? Decir, si mirás tanto la tele de cerca, te vas a quedar ciego, ¿no? Esa también te la han dicho. Son advertencias que nos hacen desde chicos. La famosa, ¿no? Cuando vas a cruzar la calle, mirá para los dos lados. Tanto se nos ha metido eso que a veces cuando estamos en una calle de un solo sentido, seguimos mirando para los dos lados. ¿Por qué? Porque tanto nos han dicho mirar para los dos lados que seguimos mirando para los dos lados. Eso tiene que ver con las advertencias. También cuando vamos creciendo vamos aprendiendo señales que nos dan advertencia. Ya vamos creciendo un poquito más y, por ejemplo, vemos en algunos lugares, ¿no?, señales de peligro para avisarnos de que es una zona que si tocas podés quedarte electrocutado, ¿no? Eso también es común. También encontramos señales en etiquetas, en botellas, alertándonos de que es peligroso ingerir lo que está ahí adentro. A veces en solventes, en venenos, ¿no? Te aparece una etiqueta bien grande para que te advierte, decir, no tomes eso, no ingieras eso. Y bueno, también los carteles de tránsito, a veces están y aparecen para decirte, bueno, máxima permitida en este lugar, mínima, tené cuidado en este lugar, ¿no? Curva peligrosa, son todas advertencias. Y vos sabés que son importantes obedecerla, escucharla, porque si no puede haber un riesgo. Ahora, así como las personas en la vida tenemos muchas advertencias, también, así mismo, la palabra de Dios está llena de advertencias.
Un montón. Una y otra vez la palabra de Dios nos advierte de los riesgos que corremos si no hacemos las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Y qué mejor que Él que nos advierta, porque el mundo este que vivimos es de Él. Él lo creó y Él sabe cuáles son las mejores normas. Un ejemplo es Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 7, ¿no? Hablando de advertir, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Está advirtiendo, no sigas lo que vos pienses, seguí lo que Dios tiene que decirte. Y lo que Dios tiene que para decirte en toda la Biblia, un montón de advertencias. Bueno, en un sentido, a partir del capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, es una gran advertencia. Todo este capítulo, dijimos y explicamos la vez pasada el contexto, pero entendamos en un sentido que todo es una muy gran advertencia. Y justamente el apóstol les advierte a los miembros de la iglesia, que les advierte que si ellos seguían prestando oído a los falsos apóstoles, iban a cometer un gran error, iban a correr un riesgo muy grande. El riesgo que estaban corriendo era muy grande si seguían escuchando la falsa enseñanza de estos hombres que no eran siervos genuinos. Ahora, esa advertencia seguramente, y vamos a ver, tiene cosas para decirnos nosotros también. Y si para ellos era un riesgo no prestar atención a esta advertencia, para nosotros también es un riesgo. Porque en un sentido sabemos que el tiempo no ha cambiado y los peligros están. Por lo tanto, está bueno que nosotros también prestemos atención. El pasaje que hoy vamos a ver es una gran advertencia respecto al cuidado que tenemos que tener de la verdad y de la mentira. La realidad es que hay muchos creyentes genuinos que viven sufriendo, hermanos, y tienen graves problemas en su vida espiritual porque no se alejan de algunas enseñanzas que son erradas. Y también hay otras personas que dicen ser creyentes, pero que en realidad no lo son, y que son arrastradas por falsas enseñanzas que lo están llevando a la condenación y que ellos ni cuenta se están dando. Eso también es grave. Por eso creo que es muy importante no minimizar este tema. Y te animo a que prestes atención a la advertencia, que te animes a seguirme la exposición de hoy, porque te va a ser de mucha ayuda a ver qué importante que es cuidarte de esto. El tema entonces del sermón es este entonces. Tolerar la falsa enseñanza, una enseñanza falsa, es muy peligroso para los creyentes. Tolerar la enseñanza falsa es muy peligroso para los creyentes. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el pasaje nos da 4 resultados tristes de tolerar lo falso. Hay 4 resultados que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy que se dan como resultado de aquellas personas que toleran lo falso. La primera de los resultados lo tenemos versículo 1 y parte del versículo 2. Tolerar la falsa enseñanza es muy peligroso para los creyentes porque en un sentido los lleva a desagradar a Dios. Eso lo vamos a ver en el primero de los versículos. El pasaje comienza con un pedido que en un sentido involucra todo lo que vamos a ver hoy. Versículo 1 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Ya habíamos visto un poco que Pablo había sido identificado por los falsos apóstoles y le habían dicho que él era un loco o como alguien que no estaba muy bien de la cabeza. Eso es lo que ellos decían de él con respecto a su enseñanza. En capítulo 5, versículo 13, si usted está ahí, va a ver que justamente hablaban de eso. Cuando Pablo dice hacer referencia, porque si estamos locos es para Dios, tenía que ver que él irónicamente se estaba refiriendo a que los falsos apóstoles decían que él estaba loco. Entonces él dice, yo estoy loco para Dios. Entonces esto es lo que estaba pasando. Y por lo que vimos y dijimos a partir del capítulo 10, Pablo está hablando a toda la iglesia, pero apuntando especialmente a aquellos que todavía estaban rebeldes. Y evidentemente esta gente que estaba rebelde todavía, estaba en un sentido pensando de que, bueno, tal vez tenían razón los falsos apóstoles, que Pablo estaba medio loco.
En un sentido estaban todavía aceptando esto. Y entonces, acá aparece la idea, bueno, si estoy loco, bueno, tolérenme un poco de locura. Acá la idea de tolerarse, es la idea acá cuando dice toleradme, no es sencillamente toleradme ahora, sino tolérenme ahora como en otras ocasiones me han tolerado. En la Biblia de las Américas nos ayuda a ver un poquito mejor esa diferencia. Fíjense que dice, ojalá me soportáis un poco de insensatez, como dijimos, alguien que no está muy bien, y en verdad me soportáis. ¿Ve? Esto no es algo que estoy pidiendo ahora. En otros momentos ustedes también ya lo hicieron. Tolérenme un poco más de locura. En otro momento ustedes lo hicieron. O sea que en todo esto creo que el pedido puede definirse así. Sé que algunos por ahí, no lo están mencionando directamente, pero sabemos que hablaron los falsos apóstoles, sé que algunos me llaman loco por lo que les enseñé a ustedes. Bueno, ustedes toleren un poco más de esta supuesta locura y escuchen lo que tengo para decirles, así como en otros momentos me han escuchado. Eso es lo que está queriendo decir acá. Ahora, tal vez uno puede decir, bueno, pero ¿por qué le hace este pedido de esta manera? ¿Por qué habla de que tolérenme un poco más de locura, como en otro tiempo ustedes toleraron esta locura de mí? Tal vez alguien puede decir, ¿por qué directamente no dice, bueno, quiero que me escuchen, ¿no? ¿Para qué utilizó esto de tolerarme? ¿Qué sentido tenía? Bueno, si miramos el pasaje vamos a entender por qué escribe de esta manera. Unos versículos más adelante, en el versículo 4, se menciona justamente que estos miembros de la iglesia estaban tolerando la enseñanza errada de los falsos apóstoles. Fíjense que dicen, si alguien viene predicando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, bien lo toleráis. Está hablando de que este grupo, hermano, estaba tolerando la enseñanza y en un sentido a estos falsos apóstoles. Entonces, pensando en eso y utilizando un juego de palabras, él está justamente hablando de esto. Dice, no pueden seguir de esta manera. No pueden seguir así. Y pensando en el hecho de que ellos estaban tolerando a otros, dice, o los toleran a ellos con su falsa enseñanza, o me toleran a mí y a los siervos genuinos con la enseñanza que ustedes ya conocen. Él está siendo un poco duro acá, con esto que está hablando. Él está diciendo, ustedes no pueden seguir aceptando una cosa y otra, porque eso y esto no es lo mismo. No pueden seguir así. O siguen tolerando a estos hombres, o tolérenme a mí. Eso es lo que está pidiendo acá. ¿Y por qué es tan duro? ¿Por qué está diciendo, por qué no hay término medio? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo, bueno, piensen, reflexionen? No, ¿por qué está diciendo, o lo toleran a ellos o me toleran a mí? Bueno, porque las advertencias que son genuinas son terminantes. Cuando alguien da una advertencia de verdad, esto es tolerante, esto es terrible, es o sí o no. Yo sé que cuando tu mamá, por ejemplo, a veces te decía, no, cuando eras chico te decía, no comas la semilla porque te va a crecer una planta en la panza. ¿Te acordás que te decía? Y vos de repente, se me pasó uno y estás esperando, ¿no? Que te brote la hojita. Era algo de mentira. Te decían como para que no tragues eso, pero no pasaba nada. Eso era una advertencia, pero digamos, es como para tomarlo, ahora que somos grandes lo tomamos con poca seriedad, ¿no? Los que son más viejos saben, ¿no? Que le decían, tenés que dormir la siesta porque si no te lleva el hombre la bolsa. ¿Se acuerdan? Y teníamos que dormir la siesta, ¿viste? Cuando, en el verano se escuchaba la chicharra, ¿no sabe lo que es el bicho de la chicharra? Ese es el hombre de la bolsa. Y vos te agarrabas un miedo, ¿viste? Y te escondían la pieza porque sabía, no escuchaba, va a pasar el hombre de la bolsa. Advertencia de los papás a veces, ¿no? Para asustar, que no son ciertas. Ellos querían que nos costáramos dormir la siesta y inventaban eso. Pero esto no es esa clase de advertencia. Esta no es esa clase. Esta advertencia, una advertencia que es bíblica, que viene de parte de Dios, es un llamado solemne, un llamado decisivo a cambiar la actitud. Porque esa actitud en la cual estaban andando los iba a llevar al desastre. O sea que cuando la Biblia daba una advertencia, tu respuesta no puede ser, bueno, lo voy a pensar.
No, cuando la Biblia te da una advertencia es, amén, Señor, amén, Padre, voy a obedecer. Las advertencias que la Biblia da no son para reflexionar y para ponerme a pensar. Tengo que hacerle caso a Dios, porque Él no juega, porque Él no miente, porque si Él me dice que algo es peligroso, yo tengo que creer que es peligroso. ¿Y cómo comienza esta advertencia? Ya le dijo, ¿no? Va a advertirles algo. Bueno, ¿cómo comienza? Lo tenemos a continuación en el versículo 2. Ojalá me tolerase, porque dice ahí, os celo con celo de Dios. Como ya estuvimos viendo, la idea de Pablo no es jactarse por algo que haya hecho él, algo bueno. Por eso él menciona que él lo celaba, pero no era un celo propio, sino que, ¿qué dice ahí? ¿Ese celo de quién provenía? ¿De quién? De Dios. O celo, pero con celo de Dios. Y creo que es importante, ¿no? Entender esto, este atributo de Dios. Este es uno de los atributos de Dios, el celo, que Dios es celoso. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Nos cuesta a veces entender porque nosotros a veces cuando hablamos de que somos celosos lo mencionamos negativamente, como un pecado. Y sí, generalmente a veces, pero Dios no peca. Y entonces, ¿qué quiere decir que Dios es celoso? Bueno, creo que es importante entonces recordar un poquito qué significa que Dios sea celoso, el celo de Dios, para entonces considerar bien qué está queriendo decir aquel pasaje. El teólogo Wayne Grudem, te animo a leerlo, es muy claro en esto, él dice lo siguiente: el celo de Dios quiere decir que Dios continuamente procura proteger su honor. O sea, dicho de otra forma, Él busca que todos lo honren y lo alaben porque Él es digno de ser alabado. No porque sea un ególatra, sino porque Él merece la adoración. Entonces no está mal que lo haga. En Isaías capítulo 48, versículo 11 dice, por mí, dice Dios, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Por qué? Porque eso no correspondía, la honra tenía que ser para Dios. Solamente Él es digno de ser adorado. Y como solamente Él es digno de ser alabado y de ser honrado, que Él procure su propia honra en su celo no está mal. Y hay quienes hoy se niegan a alabar a Dios. Y hay quienes hoy se niegan a honrarlo. Pero como hace un ratito escuchamos, al final de los tiempos, por las buenas o por las malas, todos van a adorar a Dios, todos lo van a honrar. En Isaías capítulo 45, versículo 23, el profeta Isaías dice, por mí mismo hice juramento, dice Dios, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Y Filipenses capítulo 2, versículo 8, más conocido, y estando en la condición de hombre, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Claramente. Ahora, pensando en que entonces Dios es celoso, de acuerdo a este atributo, podemos entender que la voluntad de Dios es que su pueblo le rinda siempre el honor y la alabanza, porque Él es digno. Salmo capítulo 29, versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo capítulo 96, versículo 7, versículo 8, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Él se merece nuestra adoración. Dice Grudem también respecto a esto. Dice lo siguiente. Es saludable espiritualmente para nosotros cuando aceptamos de una vez el hecho de que Dios merece recibir de su creación todo honor y gloria, y que es justo que Él busque su propio honor. Solo Él es infinitamente digno de ser alabado.
Darse cuenta de este hecho y deleitarse en eso es haber hallado el secreto de la verdadera adoración. Ahora, la duda que puede surgir, ¿y qué tiene que ver lo de la advertencia con esto del celo de Dios? ¿Qué tiene que ver? Vos me dijiste, Sergio, que estamos hablando de una advertencia a no tolerar la falsa enseñanza. ¿Y qué tiene que ver el no tolerar la falsa enseñanza con el celo de Dios? Bueno, creo que en la respuesta encontramos el primer resultado triste de una persona que tolera la falsa enseñanza. ¿Cuál es? Que justamente esa persona está despreciando a Dios. Lo desprecia. El Señor procura que su pueblo le rinda el honor que se merece. En Malaquías habla de una manera dura con el pueblo porque el pueblo en un sentido lo estaba como medio adorando, pero no lo adoraba como correspondía. Fíjense, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Está hablando a los sacerdotes. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, los animales que con defectos, cuando tenían que ser animales perfectos, ¿no es malo? Dios le dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová a los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová a los ejércitos. Le está diciendo, ustedes lo están adorando, pero con un desprecio. No lo están honrando como tienen que honrarlo. Porque están haciendo lo que ustedes quieren y no lo que Dios quiere. No están obedeciendo a la verdad, porque ellos conocían la verdad, tenían la ley. No están obedeciendo la verdad, están haciendo lo que ustedes quieren y eso es menospreciar a Dios. Hermanos, si alguien se descuida y da lugar a una falsa enseñanza, ¿cómo va a poder apreciar a Dios? Esto es lo que intenta remarcarle el apóstol con esto de que yo celo con celo de Dios. Él está diciendo, lo que yo busco, o lo que yo buscaba, y por eso pido que ustedes me toleren a mí y no toleren a estos falsos, es que cuando yo le enseñé todo lo que le enseñé, no es para que ustedes entonces puedan tener una mejor hermenéutica, para que entiendan mejor la Biblia, para que aprendan mejor los conceptos, sencillamente, o porque tengan un conocimiento solamente intelectual. No es solamente que querían que entendieran mejor la palabra de Dios, sino que conocieran al Dios de la palabra. Que ustedes lo conocieran mejor y entonces así lo honraran de todo corazón. Por eso les enseñé. Cuando dice lo celo con celo de Dios, lo que hice me esforcé para que ustedes conocieran bien a Dios y lo honraran como Él se merece, como Él es digno. Hermanos, en cambio, una enseñanza errada lleva a un conocimiento errado de Dios. Y un conocimiento errado de Dios lleva a una falta de amor leal, a despreciarlo. En Oseas capítulo 4, versículo 1, encontramos la relación entre el conocimiento y el amor leal a Dios. Fíjense lo que él reclama al pueblo. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad ni misericordia, ahí ya nos explicaron, es Gesed, no es tanto misericordia en el sentido de actuar con misericordia con las personas, sino amor leal. No hay amor leal hacia Dios. No hay amor leal, ¿por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Ven cómo están relacionadas una cosa con otra? Difícil que haya amor leal si no hay un conocimiento de Dios, si no hay un entendimiento de Él. Una ilustración de esto es la actitud del pueblo de Israel en el desierto. Ellos mezclaron la adoración al becerro de oro, a un becerro, con la adoración a Jehová. En Éxodo capítulo 32 nos dice de esto. Empieza a contar que Aarón le pide a los
a la gente de Israel que le dé zarcillos de oro, ¿no? Para hacer una estatua, porque dicen, Moisés no vuelve más, ¿qué sabemos que vamos a hacer nosotros? Fíjense el error que estaba pasando. Si ustedes leen esa historia van a encontrar que dice que ellos que decían, Moisés no vuelve, no va a volver más. ¿Ven que ya había un error en eso? Ellos pensaban de que la liberación de Egipto había sido a causa de Moisés. Y no. ¿Quién los había sacado de Egipto? Dios. ¿Cómo podían estar? ¿En quién ponían su confianza? En Moisés. Pero ellos dicen, no va a volver, no va a volver, no va a volver. Bueno, dice Aarón, bueno, traigan, vamos a hacer algo, ¿no? Y dice el versículo 4, dice, y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya un desastre, ¿no? Apenas habían salido, habían visto todas las cosas. Pero fíjense qué dice después. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Peor. No solo que estaban adorando a un becerro, sino también que mezclaban la adoración al becerro con Jehová. Un sincretismo es una mezcla, ¿no? De cosas. Bueno, una cosa así, mezcla de todas, horrible. ¿Cómo se podía justificar la adoración de una estatua y mezclarla con la adoración al único Dios verdadero? Bueno, aunque nos parezca, hermano, tan tremendo, tan horrible esto es lo que pasa cuando se da lugar a la mentira. ¿Por qué? Porque hay una adoración defectuosa al Señor. Y adorar defectuosamente al Señor es equivalente a despreciarlo. Como ya sabemos, hermano, y esto es claro, Él te ama eternamente, pero Él es celoso de su nombre. Él no va a dejar que lo adores así nomás o que mezcles la adoración a Él con otras cosas. Si vos no lo adorás como Él se merece, Él te va a disciplinar. Ya lo vimos en su momento, 1 Corintios capítulo 10, versículos 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Se acuerdan cuando vimos en este momento de eso? ¿Qué vimos? ¿Hay acaso alguno que crea que puede esperar que Dios no va a hacer nada si adora una cosa y también está idolatrando otras cosas? ¿Alguien cree que es más fuerte que Dios para resistirlo? Si eso pasa, ¿cree que alguno puede salir inmune si mezcla la adoración a Dios con adoración, idolatría a otras cosas? No, Él es celoso y no comparte su gloria con nada. Por favor, tened muy en cuenta esta advertencia. Lo segundo que encontramos es que tolerar la falsa enseñanza es muy peligroso porque lleva a las personas, lleva a los creyentes a descuidar su relación con Cristo. El pasaje acá prosigue con una respuesta del celo que provenía de Dios. Dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Lo primero que se remarca es que de acuerdo al celo que provenía de Dios, el apóstol fue celoso con los corintios. ¿Y a qué lo llevó a ese celo? Dice ahí, a desposarlos con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Obviamente esto es un lenguaje metafórico, ¿no? Usa la ilustración de la ceremonia de bodas. Es como que lo que sería en nuestro tiempo ahora como un padrino de bodas, ¿no? Que lleva a la novia hasta el altar. En aquel tiempo, en la época del contexto del apóstol, el padre de la que se iba a casar, ya desde el momento del desposorio, el compromiso, él ya se comprometía a guardar la pureza de su hija hasta el día de su boda. De hecho, si alguien, en aquel contexto era claro eso de la importancia de la pureza, ¿no? Si
algún hombre dudaba de la pureza de su novia, el padre ponía cuenta y decía, mira, esta es la señal de que mi hija es pura. Y el hombre ese que había dudado, había murmurado, tenía que pagar una determinada cantidad de plata. El padre era responsable para que su hija llegue pura a la boda. Ahora, de acuerdo a esta imagen, lo que está explicando acá es que el celo del apóstol pasaba por ser un instrumento que Dios usó para unir a Cristo con la iglesia. Y de acuerdo a eso, su ministerio se enfocaba en ¿qué? En preservar y ayudar a la iglesia a que se mantenga pura, a que se mantenga santa para prepararse para el encuentro con su novio, con el esposo. Él no se veía a sí mismo como el agente santificador, aquel como que lo hacía, sino como un instrumento, como un medio para que el mismo Cristo santifique a su novia. En Efesios capítulo 5, versículo 27 y en Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29 vemos estas dos verdades. Por un lado, Pablo trabajando para que la iglesia se prepare para el encuentro con el Señor, pero sabiendo que era el Señor mismo, Jesús, usándolo a Él, trabajando por medio de Él para Él mismo, para el mismo Señor Jesús, santificar a su esposa, preparar a su esposa para el día de su encuentro, en el día que Él vuelva por su novia. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, está hablando de Cristo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y Pablo lo recuerda, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él trabajaba de esa manera, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, ¿ve? Él estaba trabajando para que la iglesia creciera en santidad, pero sabiendo que a través de eso, ¿quién estaba involucrado? Cristo santificando a su novia. Pero de acuerdo a esta actitud, justamente aparece otra ilustración que ayuda para entender la advertencia. Dice, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Evidentemente aquí se está mencionando el relato de Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, donde se cuenta que la serpiente se valió de argumentos engañosos, astutos, justamente para engañar a Eva, la primera mujer. ¿Se acuerdan el texto? Decía, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios no había dicho eso. ¿Dios qué le había dicho? De todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque si comen de eso van a morir. Entonces la mujer respondió bien, dice, respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir. ¿Qué había dicho Dios? Van a morir. ¿Y qué dice la serpiente? No, no van a morir. Es como la advertencia de la semilla en la panza. No, estaba diciendo, pero bueno, vos sabés cómo Dios que lo lleva todo al extremo. No está diciendo eso. La serpiente, ¿qué dice? ¿Sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal? Está diciendo, Dios es malo, en realidad lo que pasa es que Él es como que no le dijo la verdad, no le tiró la posta porque sabe que si ustedes hacen eso van a ser como Él. Mentira, mentira. Pero vio la mujer que el árbol era bueno para comer, le creyó, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No es que ella en un sentido pensaba rebelarse a Dios, pero por medio de mentiras fue dudando de lo que el Señor le dijo, y creyó la mentira que Satanás le había dicho. Primera de Timoteo 2:14 lo aclara, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No es que ella
buscaba hacerlo o rebelarse contra Dios, pero fue engañada y ella prefirió tolerar la mentira en vez de seguir la verdad. Tristemente, al no prestar atención a la advertencia, terminó desobedeciendo a Dios y pecando. Ahora, con esto en mente, que entonces la preocupación del apóstol es esta. Él está diciendo en un sentido, mi temor es que de alguna manera esto de su sentido, de sus mentes, quiere decir, puedan también ser engañados y se extravíen de la sencillez y la pureza en su relación con Cristo. En versión de las Américas se entiende mejor esa idea. No lo busquen, no hace falta. Lo tienes, bueno, genial. Pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O de hecho, de otra manera, esto suena algo así. Él está diciendo, tengo mucho miedo que así como Eva fue engañada por Satanás, los falsos apóstoles les engañen a ustedes. ¿Por qué? Porque eso va a producir que la relación que ustedes tienen con Cristo se perjudique. No va a poder ser igual. Este es el segundo resultado lamentable de quien tolera la falsa enseñanza. Su relación con Cristo se verá afectada para mal. ¿En qué se perjudica? Bueno, como dice nuestro pasaje ahí, en lo simple y lo puro de la relación que cada creyente tiene con Él. O sea, tolerar la mentira es un acto de completa deslealtad a Cristo. Es el no serle leal. Es dejar de lado el amor leal a Jesús y suplantarlo por otras cosas. En un sentido, cuando un creyente atiende la mentira, ese creyente está siendo infiel a Cristo. Los siervos falsos estaban desviando la atención de los corintios rebeldes con muchas cosas. Y cuando alguien se empieza a ir a la mentira, esa persona empieza a descuidar su relación con el Salvador. Por eso a las personas que usted conoce, hasta creyentes, uno ve que son creyentes, pero que están en iglesias que no son del todo bíblicas, usted le pregunta, ¿y cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo están tus devocionales? ¿Cómo están tus...? Y cuesta. Y claro que va a costar. Hoy, en este tiempo, observamos este mismo mal en muchas congregaciones. Las personas se distraen con muchas cosas y entonces no hay un deseo de crecer en su relación con Cristo, porque están entretenidas muchas cosas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque muchos han aceptado la mentira. Sus mentes se llenan de un montón de cosas menos de Cristo. Cristo no es algo prioritario. Entonces, no me interesa tanto esta relación con Él. Y esta advertencia, hermano, es útil para todos los creyentes, de todos los tiempos. Porque puede pasar en cualquier momento de que tal vez sigas amando a Cristo, pero no sigas amándolo como en otros momentos. En Apocalipsis capítulo 2, ¿tenés ahí el 3? No, ¿podés buscarlo? Fíjate que el versículo 3 dice algo así. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Jesús está diciendo, ustedes están trabajando por amor a mí y no desmayaron. Pero fíjate el versículo 4 que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Está diciendo, me aman todavía, pero no me aman como me amaban antes. ¿Ven la diferencia? No sé si tal vez se distrajeron con un montón de cosas. No sé si tal vez empezaron no sé qué hicieron, pero de alguna manera estos hermanos que todavía amaban a Cristo no lo estaban amando como lo amaron en otro momento. Y como se desviaron, entonces su relación con Cristo se afectó. Por eso es que te tengo que advertir nuevamente, tené mucho cuidado siempre con esto. Tené cuidado.
Lo tercero que encontramos es que tolerar la falsa enseñanza es muy peligroso para los creyentes porque los llevan a deslizarse de la fe verdadera. Acá se menciona la actitud que estaban tomando todavía hasta ese momento los miembros de la iglesia que todavía no se habían arrepentido. ¿Qué hacían? Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ya comentaba, ¿no? más al principio, que ellos estaban tolerando la falsa enseñanza. Lo que figura en esta sección, ¿qué contenía esa falsa enseñanza? ¿Qué contenía? Lo primero que se menciona dice que es que predicaban a otro Jesús que el que se les había predicado. Hermano, uno de los ataques más comunes de la falsa enseñanza es atacar la doctrina de Cristo. Lo que se llama en teología la cristología. Es uno de los mayores ataques. En toda la historia de la iglesia ha sido así. La doctrina de Cristo. Desde el primer siglo la iglesia ha batallado con estos problemas. Carlos Castro nos fue avanzando en las aperturas contándonos que justamente en parte se escribe Primera de Juan tratando el tema de una enseñanza errónea respecto a Cristo. Y había gente que sale de la iglesia justamente mostrando que no eran creyentes estos que enseñaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban negando la doctrina correcta de Cristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no son todos de nosotros. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no eran de ellos? Bueno, versículo 21 dice, no os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estos hombres habían distorsionado la doctrina de Cristo, de que el Verbo se había hecho carne y había habitado entre nosotros y había sido el sacrificio perfecto por el pecado y decían que esto no podía ser cierto. Entonces, esa gente estaba enseñando mal. Entonces, Juan tiene que tratar con esto. Y como te digo, la historia de la iglesia una y otra vez ha demostrado que la doctrina de Cristo ha sido atacada siempre. El pastor MacArthur dice al respecto, una cristología aberrante siempre ha sido la marca de las religiones y los cultos falsos. En lugar de ver a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y murió en sacrificio expiatorio por el pecado, lo ven como un profeta, como un gurú, como un avatar, un revolucionario político y social, el arcángel Miguel, un espíritu pequeño de Dios, una emanación divina, cualquier cosa excepto el Dios verdadero hecho carne. Aunque los falsos apóstoles se identificaban externamente con Jesús, el Jesús que predicaban no era el de las Escrituras. Ese es el problema. Muchos se identifican con un Cristo que no es un Cristo, no es el Cristo de la Biblia, un Cristo falso. Lo segundo que se comenta es que estaban recibiendo otro espíritu que el que había recibido. Evidentemente, esta enseñanza falsa no provenía de Dios, provenía del diablo. Por eso dice otro espíritu. No tiene nada que ver esa falsa enseñanza con el Espíritu Santo, sino con espíritus demoníacos. En definitiva, hermanos, atrás de cada engaño doctrinal está el enemigo y sus huestes de maldad. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en 1 Juan capítulo 4, hablando de estos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, fíjense quién está atrás de estos que no eran de nosotros, que estaban enseñando falsas doctrinas. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Atrás de estos falsos maestros estaban los mismos demonios trayendo estas doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el diablo es padre de mentira.
Y por medio de ideologías falsas intentan desviar a la gente de Cristo y de la verdad. Finalmente se expresa que estaban aceptando, dice, un evangelio diferente. Lo lógico era que si estaban predicando un Jesús diferente, en un espíritu, en el poder de un espíritu diferente, es que vas a tener un evangelio diferente. Y esto es lo que está recalcando acá Pablo, que el evangelio que los falsos apóstoles estaban predicando no era el mismo evangelio que ellos habían recibido, no era igual. No era igual. Acá el texto no dice cuáles eran las desviaciones, pero una de las cosas que eran diferentes, y lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos hace unos capítulos atrás respecto al nuevo pacto? Decíamos que en este evangelio que ellos predicaban, la salvación era por gracia, pero también la salvación se lograba por medio de la obediencia a la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en capítulo 3, versículo 6, que hablaba Pablo de la letra mata, el espíritu vivifica, era porque había algunos que creían de que se iban a salvar por medio de cumplir los ritos de la ley de Moisés. Eso era lo que estaban enseñando los falsos apóstoles, una locura. Nadie se salva por obras. Es solamente por gracia. Si alguien dice que la salvación es también por alguna obra que pueda hacer, está haciendo de Cristo un medio salvador. Y ese no es el Cristo bíblico. El Cristo bíblico es un Salvador completo, eterno, que ha pagado por todos nuestros pecados, que ha satisfizo en la cruz el precio de nuestra salvación. Y no se hace falta nada más. Y aunque parezca algo muy loco, los corintios todavía seguían prestando atención a esto. Pero ¿sabes qué? No, dice, bueno, no pasa que estos corintios eran medio carnales, no. En otros lugares también pasaban cosas semejantes. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, se nos habla de esto. Los gálatas también estaban cayendo en este error. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que, bueno, uno predica el evangelio de manera, otro no. El evangelio es el mismo. Pero si en la Biblia tenemos 4 evangelios, sí, pero es uno solo. Según diferentes autores, pero el evangelio de Cristo es un solo mensaje. Y si alguien te dice que no le creas, el evangelio de Cristo es uno solo. Ahora, estas 3 cosas mencionadas apuntan al tercer resultado horrible de quien tolera la verdad. ¿Cuál? Que cuando alguien tolera la mentira, la falsa enseñanza, esa persona se está deslizando de la fe verdadera. Ahora, no quiere decir que esto que aceptar algún error doctrinal define que alguien automáticamente sea un incrédulo. No creo que eso pase. A veces es por ignorancia. Pero sí es una advertencia para que cada creyente tenga mucho cuidado en tolerar la falsa enseñanza, porque tal vez esté poniendo su confianza en algo que no es correcto. Ejemplo, personas que dicen, no, yo soy creyente. ¿Por qué? Y porque un día repetí la oración. Pone su confianza en repetir una oración. Pone su confianza en que llené una tarjeta. Pone su confianza en que un día pasaron al frente. ¿Ve? Es poner la confianza donde no tienen que ponerla. Ahora, puede ser salvo y así tal vez, pero a pesar de eso, no por eso. Pero tal vez esté poniendo su confianza en algo que no tiene que ponerlo. O también sí, en algunos casos, alguien que dice ser creyente, tal vez tenga que reflexionar en esto, porque tal vez no lo sea. En algunos casos sí pasa así. Tal vez alguien está en este lugar creyendo que es creyente y no lo sea. Si es así, si ese es tu caso, revisá por favor en tu vida. No te estoy diciendo señalándote con un dedo acusador.
es porque realmente me preocupa la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si en tu vida no confiaste en el Evangelio, tenés razones de sobra para realmente dudar si realmente Dios te ha salvado. Si pensás que sos creyente porque una vez lloraste, porque una vez repetiste una oración, pero no viste un cambio real en tu vida, es necesario que te replantees si estás realmente en Cristo. Y no te digo esto para hacerte sentir miedo, sino para que realmente medite en tu vida cómo estás delante de Dios. Porque el día que te vaya de este mundo, no vas a tener que rendir cuenta conmigo, sino delante de Dios. Y Él no te va a decir, bueno, está bien, repites una oración, podés pasar. Él te va a juzgar de acuerdo a sus parámetros, no de acuerdo a tus parámetros. Ahora, si realmente estás con duda, ¿qué podés hacer? Bueno, tu esperanza, tu única esperanza es Cristo Jesús. Él murió en la cruz, Él fue sepultado y resucitó al tercer día con poder, y Él tiene el poder hoy para salvarte. ¿Cómo lo tenés que hacer? Bueno, tenés que arrepentirte de corazón de tus pecados y confiar solamente en Él, aferrarte a Él, porque Él te promete el perdón y la vida eterna. Vení hoy a Cristo, no lo dejes para otro momento, por favor. En la actualidad, hoy lo hablaba con un hermano, hay muchos tal vez creyentes genuinos que lamentablemente no pueden vivir una vida espiritual saludable. ¿Por qué? Porque están poniendo su fe en una falsa enseñanza, lamentablemente. Un ejemplo, entre tanto, es la de aquellos cristianos que creen que para combatir el pecado es como que necesitan un poder adicional, no sé, como algo que le está faltando, como que Dios no le ha dado todo lo que necesita para vencer el pecado, ¿no? ¿Qué Dios malo que sería ese? Y que no se dan cuenta que para vencer el pecado necesitan obedecer la palabra, utilizar los medios de gracia que Dios ya le dio. Todo lo que necesitabas para vivir la vida cristiana, Dios ya te lo ha dado. Pedro lo dice con claridad. En Colosenses Pablo también lo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hay creyentes que al darle lugar a enseñanzas no bíblicas terminan sufriendo y cargándose con cosas que no son buenas, ni hablar de aquellos que están engañados obedeciendo mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Colosenses lo vuelve a recalcar, dice, si ustedes habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, no hagas nada, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Eso no viene de Dios. Ustedes se someten a eso y viven la vida frustrados. Todo esto te tiene que animar a reflexionar sobre lo que aceptás. Antes de aceptar algo tenés que analizarlo. Tenés que analizar lo que oís y no aceptar lo que no provenga de la Escritura, sin importar quién sea el que lo enseñe. Pero pastor, vos enseñás. Si yo lo que te digo no es de la Biblia, vos no lo aceptes. Y grabalo si querés esto, no importa. Si yo mañana te digo, no, pero yo creo, pero pastor, esto no está en la Biblia, no lo aceptes. Especialmente como vemos en nuestro pasaje, referido a las doctrinas esenciales de nuestra fe. Gálatas capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, algunos cambian este versículo, dice, os anunciaré otra escatología diferente, entonces sea anatema. No está hablando de escatología, no está hablando de algún principio práctico de la vida, está hablando de ¿qué? Del Evangelio. Porque a veces algunos toman esto como para decir, bueno, no, pero este enseña un tipo de doctrina del futuro diferente, este es anatema. No,
Está hablando de doctrina fundamental. El tema es que algunos son quisquillosos con la doctrina que no son fundamentales, pero después dejan pasar cualquier cosa. ¿Cómo puede ser? Tenés mucho cuidado, hermano, con esto. Por favor, tenés cuidado. Tolerar la falsa enseñanza finalmente es muy peligroso para los creyentes porque los lleva a despreciar a siervos fieles que los exponen a la sana doctrina. El pasaje concluye con un comentario más del apóstol. Dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos lo hemos demostrado. Acá vuelve él a usar un tono irónico como defensa ante las acusaciones de los apóstoles. Esto de que él dice, ¿no? De nada he sido inferior, está hablando de la idea de no ser menos que alguien. Pero hay algo muy loco acá, ¿no? Esto que dice, no he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esta idea de grandes apóstoles, en el original es la idea de super, mega, recontra, grande apóstoles, está diciendo. Una cosa así, ¿no? ¡Wow! Recontra apóstoles. Está claro que no está hablando de los 12 apóstoles de Cristo. No está hablando de ellos. Porque ellos sí fueron grandes hombres de Dios, pero Pablo no usaría este tono así como superlativo, ¿no? De forma irónica, para hablar de ellos. Cuando él habla de aquellos siervos fieles a Dios, él menciona qué son ellos. ¿Qué son? Dice en 1 Corintios 3:5. Servidores. Ahora, él está usando este tono sarcástico para hablar de quién. ¿De qué apóstoles? De los falsos apóstoles. Que ellos sí. Si él usa todo este discurso rimbombante, porque ellos hablaban así de ellos mismos. Ellos se veían como muy impresionantes. O sea, que lo que él está diciendo acá es porque yo creo, en un sentido, dice él, que yo no he sido menos que estos hombres que se creen tan importantes. Está diciendo eso. Está siendo sarcástico. ¿Por qué? Porque, bueno, por otro lado, ellos sí lo estaban ninguneando al apóstol. Como decimos nosotros, ¿no? Lo ninguneaban a él y a su ministerio. Su defensa no era justamente buscando exaltarse a él, sino advertir a los hermanos del peligro de tolerar la enseñanza de estos hombres que con su soberbia demostraban que eran falsos. Por lo que entonces los corintios, ¿qué tenían que decidir? Si seguir a estos hombres que lo estaban llevando por el mal camino o volverse a la vereda de la verdad, a lo que el apóstol enseñó. Y entonces finalmente él le da una nueva respuesta a lo que ellos estaban diciendo. Ellos remarcaban, ¿no? Que versículo final 6 dice, ellos remarcaban ¿qué cosa? Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, esto de que sean tosco era algo que ellos decían de Pablo, que Pablo era tosco. ¿Qué significa esto de tosco? Bueno, la idea en el original es alguien poco experto para hablar, alguien que tiene dificultades para explicar algo. La palabra que se usa en el original es una palabra que para nuestro tiempo se traduce como idiota, así. Si vos lo buscás en original, suena feo, idiotes es. Eso es lo que los falsos apóstoles decían del apóstol. Entonces él utiliza esa palabra y dice, aunque ellos digan que evidentemente le están tratando como con burla, como pelear, ¿no? Como un escarnio con él. Su contestación entonces era clara, aunque algunos piensan que yo soy medio tonto en hablar, no van a poder decir lo mismo respecto a mi conocimiento. Él se está defendiendo, porque es lo que ellos están diciendo. La realidad, hermano, es que el apóstol no era torpe para hablar. Lo que pasa es que el mensaje que él daba era un mensaje simple, claro, sencillo. No era rebuscado. No usaba los métodos discursivos de la época de él. Su intención era deslumbrar cuando hablaba, sino que las personas pudieran entender con claridad el mensaje de la salvación. Ella lo dijo en 2 Corintios 2, 1, 2. Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No porque él no pudiera hablar de una manera más elocuente, sino porque él quería que todos entendieran acerca de Jesucristo. Eso es lo que importaba.
Para que Dios use una enseñanza de una manera hermosa en los corazones, el enfoque no tiene que estar puesto en las capacidades humanas, de querer persuadir a las personas, de contarle chistes graciosos o de buscar manipular las emociones de la persona. Dios no usa eso, no necesita de eso. No necesita de que a vos te resulte como mejor, qué bueno cómo habla este seguro que viene de parte de Dios. No es eso de lo que Dios necesita. Sino lo que Dios usa es justamente un mensaje claro, pero que, como dice en otro texto, esté lleno del conocimiento de Dios. Esté lleno de teología. Nuestro profesor de seminario nos aclara siempre que el sermón esté lleno de teología, de una teología que arda, porque en definitiva eso es lo importante de tu sermón. Porque justamente esos son los recursos que el Espíritu Santo usa para obrar en la vida. Y es lo que justamente el apóstol les había demostrado. En 1 Corintios 2, 12, 13 lo aclaró y dijo: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablamos lo que tenemos que hablar, no de acuerdo a la sabiduría de este mundo, porque según la sabiduría de este mundo, el mundo no conoce a Dios por medio de la sabiduría humana, sino que Dios determinó salvar al mundo por la locura de la predicación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, en la respuesta encontramos el cuarto resultado lamentable de alguien que tolera la falsa enseñanza. Esa persona deja de prestar oído a la enseñanza sana que puede recibir de hombres fieles a Dios. Los corintios, que eran rebeldes al preferir la elocuencia de los falsos apóstoles, estaban dejando de lado lo que Pablo les había enseñado y lo que había sido realmente de edificación para sus vidas. El asunto no era sencillamente, por un lado, que ellos tenían que seguir siendo leales a Pablo. No era eso lo importante. Lo importante es que ellos, al dejar de lado a Pablo, estaban siendo desleales con la verdad, con lo que él les enseñaba. Quien tolera la mentira se vuelve intolerante a la verdad. Y eso es un riesgo que ningún creyente tiene que aceptar, hermano, porque es muy peligroso para tu vida. Todo esto que vimos, hermano, te tiene que llevar a una reflexión profunda. Por un lado, al cuidado que tenés que tener en cuanto a tolerar algo que no es bíblico. Si Dios te advierte, como hemos visto hoy, que esto es muy peligroso, no deberías nunca tomarlo a la ligera. Es muy importante en tu vida analizar lo que es en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque a veces en la iglesia te enseña bien, afuera aprendes mal. Y poder indagar si lo que estás escuchando es correcto o no. ¿Se acuerdan el ejemplo de los hermanos de Berea? Ellos analizaban lo que Pablo le decían, veían si era correcto, y si era correcto, ¿qué hacían? Lo creían. Pero no primero sin indagar, sin estudiar si era correcto. A veces pasa, hermano, hablo con algunos, ¿no? Que van y compran libros los puritanos. Dice, seguro que está bueno, tengo que hacerle caso, ¿por qué? Y porque son los puritanos y los puritanos escriban bien. No importa que sean los puritanos. Primero analizá, no importa. Tenés que verlo, analizarlo bien. No, uno dice, yo escucho tal predicador, porque bueno, tal página de internet lo recomienda, porque dicen que es de sana doctrina, y yo lo escucho. Pero analizar lo que dice, no, pero la página dice, pero ¿qué importa que lo diga la página? Vos analizalo. O después está el clásico de alguno, ¿no? Bueno, yo creo esto, pero eso está bien, no importa, pues lo dice el pastor. Como si el pastor fuera Dios. El pastor se puede equivocar. También. Esta actitud, hermano, puede ser riesgosa. Tu responsabilidad es reflexionar, estudiar y si hace falta consultar, preguntarle.
Ahora, si una vez que confirmaste que lo que se te enseñó es verdadero, bueno, entonces obedecelo. Porque algunos a la hora de cuestionar, cuestionan todo, ¿no? Pastor, yo no entiendo, bueno, pero Adán tenía ombligo, no tenía ombligo, no. Ay, y Dios puede hacer una piedra que Él no pueda levantar, esas cosas raras, ¿viste? Y tuviste 2 horas explicándole y bueno, ahora andá y obedecelo, ¿no? Y después ya no le importa, pero si ya lo entendiste, viste que es así, bueno, ahora obedecelo. ¿Por qué? Porque si lo que te enseñan es bíblico, Dios te está mandando a que lo cumplas. Es así. Ahora también esto me hace reflexionar, hermano, la importancia de aprender, de que vos aprendas más la Biblia. Porque también a la hora de que vos le hables a alguien, tenés que tener cuidado de que vos mismo no estés diciéndole algo que no sea de acuerdo a la verdad. Hermano, si le está dando a alguien un punto de vista personal, si le está dando a una persona un consejo de acuerdo a tu propia experiencia, sé cuidadoso de aclarar a la persona de que eso es así. Decir, mira, esto es un consejo personal mío, pero no le diga, esto Dios te manda, Dios así te dice, ¿no? No, no es así. De aclarar a la persona, porque a veces podés estar haciendo errar un alma y eso tenés que ser muy cuidadoso. Finalmente, hermano, si estás justamente viendo que en tu iglesia te enseñan la verdad, en los discipulados, en la escuela bíblica, en los sermones que se predican, dale muchas gracias al Señor por eso, hermano. Dale muchas gracias porque hay muchos hermanos genuinos que no tienen esta posibilidad, que no la tienen. Y no te quedes solamente en dar gracias a Dios, orá, hermano, por los que te enseñan, para que se puedan mantener firmes en la verdad. En estos 6 años que cumplimos, oremos para que Dios mantenga siempre al pueblo de Dios en la verdad. Mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? Padre, te doy gracias por tu palabra.